Patricia Zárate es la jefa de estudios de opinión del IEP, a quien siempre seguimos y siempre vemos su trabajo, y nos atiende esta mañana para hablar de las cifras de esta última encuesta del Instituto de Investigaciones del Perú. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Un gusto. Pati, solo el 6% de los ciudadanos aprueba el Parlamento. Yo tengo la sensación que estos son mínimos históricos en 200 años de República. Claro, no ha habido encuestas al inicio de la República, pero no recuerdo nunca haber oído hablar de un 6% parlamentario. ¿Tienen ustedes la misma sensación? Sí, y sobre todo que sea tan constante. O sea, se ha pasado todo el año prácticamente en el mismo nivel de aprobación, desde enero. El Congreso ya venía bajando su aprobación. En noviembre tuvo 10% de aprobación, pero tuvo un pico en diciembre. Fue quizá por el golpe de Estado, no sé, fue una coyuntura muy especial y subió 15%. Pero de ahí desde enero bajó a 9, a 7, a 6 y en general bajar de 9 a 7 a 6 es lo mismo. O sea, uno ve más dramático un 6% que un 9%, pero estadísticamente, dado el margen de error que tenemos, claro, es lo mismo. Entonces ya está medio año con el mismo nivel de aprobación. O sea, no sube ni baja. Entonces, ya es el núcleo más duro que puede aprobar al Congreso y que además también aprueba en mayor medida a la presidenta, ¿no? Pero sí, creo que es sobre todo, no solo el hecho que sea un porcentaje muy bajo, sino que se ha mantenido durante medio año. Sí, Patricia, mientras escuchamos, estamos viendo el cuadro de ustedes, del Instituto de Estudios Peruanos, sobre eso que tú mencionabas. Como hay un hipo en diciembre, ¿no es cierto? Y luego una caída constante que se va manteniendo, 6, 7, 8, 5, en fin, números más, números menos, y nos mantenemos en 6%. Y cuando vemos la desaprobación, coincide claramente las líneas, ¿no? Una va lentamente en aumento y la otra va lentamente en descenso. Ok, ahora, cuéntame un poquito de la desaprobación del Ejecutivo. ¿Cómo la han medido en esta investigación? Bueno, como siempre, si aprueba o desaprueba la forma como la señora Boluarte está conduciendo su gobierno, y en general también la desaprobación se mantiene igual que los otros meses, salvo enero. Enero siempre ha sido, o sea, en enero comenzamos a hacer la medición, justo al mes de que la señora Boluarte asumiera la presidencia. Ella tenía una aprobación de 19% y una desaprobación de 71%. Luego ya ya su aprobación baja 2 puntos, que no es nada, en enero, al final de enero, y luego se mantiene, es como constante. Lo que sí llama la atención es que este mes sí hay una disminución significativa con respecto a la medición de enero en lo que es aprobación. Entonces sí hay una diferencia, pero con respecto al principio es 12% para términos de la encuesta, es lo mismo que 15% claro, del mes pasado, o sea, no hay un cambio. Claro. Pero sí hay un cambio con respecto a enero y sí creo que hay una tendencia. Es posible que al siguiente mes, es posible que sí ella baje la aprobación, porque en realidad quienes la aprueban más son las personas de Lima Metropolitana, y ya en Lima mismo, y eso que la aprueban con 18%, que tampoco es mucho, ¿no? Pero son los que más la aprueban. Entonces, quizá si Lima ya empieza a cambiar su perspectiva sobre ella, puede compensar a bajar también su aprobación. Claro, claro. Lo que pasa es que creo que también tiene que ver con el hecho de que si desapruebas a la presidenta, si tú eres de extrema derecha, en fin, estarías del otro lado, entonces tampoco, supongo que a mucha gente no le gusta ceder en ese tiempo. Y además, porque siempre es difícil decir que se aprueba o desaprueba, a veces a la gente no quiere dar una respuesta, ¿no? Claro. Ahora, Patricia, a nivel de la desaprobación, tanto congresal como del Ejecutivo, ¿hay variación a nivel de las macrozonas de investigación? ¿Hay algunas donde sí se nota un descenso mayor?
es en el caso de la macrozona centro para la presidencia. Ahí sí hay una disminución. En las otras no. O sea, cambian las cifras, pero con respecto al mes anterior, pero no hay un cambio significativo, salvo en la macrozona centro, donde sí hay un cambio estadísticamente significativo. Su desaprobación pasa de 73 a 89, ¿no? Wow. Entonces es un cambio muy fuerte y sí es estadísticamente significativo. En los otros casos no es mucho. ¿Y se explica en qué, Patricia? No sé, puede ser que de verdad no podría explicar por qué en la macrozona centro haya subido tanto la desaprobación, ¿no? Curioso es, ¿no? Sí, es curioso. Además es una macrozona que no pesa tanto a nivel nacional, ¿no? Pesa más Lima, el norte. El centro, el sur pesa más, ¿no? El centro y oriente son las macrozonas más pequeñas. Claro. Entonces, no podría decirte a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Ahora es cierto también que es una zona que también en cierta medida votó por Castillo y claro. Además cuando uno pregunta, hay una pregunta que hacemos que a mí me sorprendió bastante la respuesta cuando intentamos comparar el gobierno. Primero la evaluación del gobierno de los 6 meses y luego la comparación con Castillo, ¿no? O sea, el 51% te dice que este gobierno es peor que el gobierno de Castillo, que ya era malo, ¿no? Entonces, digamos que no te estás comparando con algo bueno, sino con algo que es prácticamente un consenso de que era un mal gobierno. Muy malo o malo, pero era un mal gobierno. Sí. Y más de la mitad te dice, mira, este es peor que el de Castillo. O sea, ya es con la trascendencia de lo malo, ¿no? Sí, justamente te lo iba a preguntar en un ratito, pero ya que te has adelantado, vamos con ello. Claro, el 51% está diciendo que esto es peor que el de Castillo. Castillo era, como tú lo dices, un gobierno muy malo a partir de las evidencias que teníamos a nivel estadístico y a nivel de, por supuesto, los elementos políticos del análisis que nos llevaban a esa conclusión. Pero hay gente en la derecha que todavía te dice que el peor gobierno es el gobierno de Castillo. Incluso dicen que es peor, digamos, o sea, después de la guerra con Chile, lo peor que le pasó al Perú fue Castillo, olvidándose de Sendero Luminoso, de la hiperinflación aprista y de una serie de cosas que uno, en fin, podría poner sobre la mesa en la discusión. Pero claro, cuando yo a Boluarte pasa por encima un gobierno tan malo como el de Castillo, sí me preocupa la reivindicación en la calle hacia un gobierno muy malo como era el de Castillo. Sí, pero esa reivindicación del gobierno de Castillo, de algunos sectores, creo que no es mayoritaria, ¿no? Okay. Está muy focalizada, está en el sur y algunos de los que están con sus banderas de reposición o que creen en la inocencia o ya no sé qué argumento van a poner para que no lo acusen de golpista, pero ya siempre hay... no sé, siempre hay personas así, ¿no? Hay personas que tienen unas posturas también muy alejadas de la realidad, ¿no? O sea, no quieren ver lo que pasa, no quieren, así como a veces se está criticando pues, a grupos de extrema derecha por la polarización, por solo ver lo que ellos quieren ver, estos grupos de izquierda también solo ven lo que ellos quieren ver, ¿no? O sea, ¿quién va a poder levantar a un presidente como Castillo, por favor? O sea, ya eso es, no sé, creo que es... A un golpista, Patricia, no hay más discusión, ahí nos podemos cerrar, digamos, ¿no? Para no entrar en otras evaluaciones, digamos. Pero bueno, ahí también entras con lo de Fujimori, ¿no? Y hay un partido basado en eso, o sea, también es también hay de ese tipo, o un violador de derechos humanos, como era a un gobierno como el de Fernando Belaúnde, y todos dicen que es demócrata. O sea, también hay eso, ¿no? O sea, cada uno tiene unas lecturas, pero en el caso de Castillo es muy fresco el tema del golpe, ¿no? Solamente que la excusa de ellos es que el Congreso le quería dar el golpe primero, que es una excusa bien tonta, ¿no? Pero en todo caso, sí creo que
que ahí hay un error también en esas personas, pero bueno, todos tienen, digamos, derecho a, sí, claro, a tener sus banderas, ¿no? Son las percepciones personales, sin duda. Una última pregunta, Patricia, que el tiempo me gana y que nos aleja un poco de lo político. Tiene que ver con este dato que alarma, para mí al menos es alarmante, y es el apoyo que le daría la mitad, más de la mitad de los peruanos a un líder que acabe con la delincuencia, pese a no respetar los derechos de las personas, 51%. Ya hemos vivido situaciones donde no se respetaron los derechos de las personas y esas personas hoy están presas. Pienso en Alberto Fujimori. ¿Te ha sorprendido este dato? No, porque hace tiempo veo temas de seguridad ciudadana y hacemos, bueno, con el Barómetro de las Américas hemos hecho también varias preguntas y hay dos cosas ahí, ¿no? Hay un tema de que Perú siempre tenía la percepción de, una de las percepciones de mayor inseguridad en el lugar donde vive en comparación con otros países. También unas cifras altas en tomar la justicia por sus propias manos. Así es. O sea, y además en la encuesta también preguntamos si pudiera tener un arma, tendría un arma para defenderse y también 51% dice que sí. Entonces, sí influye el hecho de que más apoyan esta idea quienes han sido víctimas de un acto de delincuencia en el último año, ¿no? Claro. Pero no me sorprende porque acá se entiende muchas veces la justicia como una venganza, ¿no? Entonces, si a una persona que te roba un celular la mete en presa, estás feliz, o que esté hacinado, no sé, en cárceles, ese tipo de castigo, ¿no? Es muy fuerte esa idea acá entre los peruanos. Patricia, muchas gracias y gracias al Instituto de Estudios Peruanos por esta investigación que siempre nos da una fotografía del momento en relación a los temas de coyuntura. Muchísimas gracias, Patricia. Seguiremos conversando. No, gracias a ti. Nos vemos. Chao. Patricia Zárate ha estado con nosotros, ahí la han escuchado. Ella es la responsable de las investigaciones y de las estadísticas en el Instituto de Estudios Peruanos y nos hablaba de estos datos interesantes, ¿no es cierto? Claro, de 9 a 6% está en el margen de error. No es que haya caído más, sigue en el mismo lugar. Pero un número 6 impresiona, sin duda que impresiona y llama mucho la atención el deterioro constante, ¿no?, del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que además, si uno estuviese en el gobierno, que no lo estamos y que no debe ser fácil estarlo, ve un 6% de aprobación y dice, ¿qué hago con esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo remonto esto? Además tengo 49 muertos en mi haber. ¿Cómo resuelvo este 6%? ¿No es cierto? De pronto una renuncia o de pronto convocar elecciones podría ser alguna de las soluciones que tendría este gobierno si evaluara con frialdad la situación en la que se encuentra.